¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a la Sala del Conocimiento. Mi nombre es Víctor Guzmán y estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Estamos para transmitir un tema más de estudio, este tema que se titula Los 7 centros de la máquina humana, un tema fundamental en el ejercicio del autoconocimiento, porque este tema nos va a presentar las diferentes áreas en las cuales tenemos que hacer un trabajo de purificación interior. Entonces ya hablamos de un ejercicio elemental para el despertar de la conciencia, que es el ejercicio de la autoobservación. Para conocernos a nosotros mismos hay que aprender a autoobservarnos, pero viene la pregunta de qué vamos a observar de nosotros mismos. Entonces en este conocimiento vamos a dividir al ser humano a través de diferentes matices, contextos, facetas, ¿sí? Para que tengamos este mapa que nos permita autoobservar, estudiar y conocernos a sí mismos. Es un tema muy fundamental que nos va a servir muchísimo. Entonces, lo interesante de este tema son dos cosas. Los 7 centros, que vamos a hablar uno por uno explicando qué son los centros, en dónde están ubicados y las funciones de cada centro y el trabajo que hay que hacer ahí. Entonces, es un concepto elemental en este tema, pero también tenemos aquí el concepto que dice los 7 centros de la máquina humana. ¿Sí? Es decir, que estamos refiriendo de que el ser humano es una máquina. Esto es muy interesante, que también nos abre las puertas al autoconocimiento y al despertar. Estudiamos al cuerpo físico como una máquina, porque recordemos que nosotros no somos el cuerpo físico, sino que somos un alma que habita el cuerpo físico. Los seres humanos somos una trinidad: cuerpo, alma y espíritu. Entonces los 7 centros son 7 puntos que existen sobre la columna vertebral del cuerpo físico que conectan al alma y al espíritu con el cuerpo. Porque el cuerpo no se puede mover por voluntad propia, porque ni siquiera la tiene. El cuerpo es una máquina de la ingeniería natural, es una máquina de Dios. ¿Pero qué es una máquina? Una máquina es algo que está compuesto por diferentes sistemas que le permite realizar actividades repetitivas que cumplen una función. Eso es una máquina. Y el cuerpo físico está hecho de diferentes sistemas: sistema respiratorio, nervioso, digestivo, que permiten que el cuerpo físico opere de manera repetitiva y lleve a cabo ciertas funciones que mantienen al cuerpo físico con la vitalidad que necesita para que el alma y el espíritu lo puedan utilizar y se puedan expresar a través de él. Si el cuerpo es una máquina que repite diferentes funciones digestivas, neurológicas, óseas, etc. ¿Sí? Entonces los 7 centros de la máquina orgánica son 7 puntos sobre la columna vertebral que conectan al cuerpo físico con el alma y con el espíritu. Porque esta conexión tiene que existir. O sea, ¿cómo es posible que el alma utilice el cuerpo y se exprese a través del cuerpo? Tiene que haber una conexión. Entonces vamos a explicar cómo y dónde se da esta conexión del alma con el cuerpo. ¿Sí? Vamos a estudiar lo que se le conoce como los 7 centros a lo largo de la columna vertebral y voy a explicar uno por uno dónde están situados y la energía que manejan, la función de cada centro y la necesidad de hacer un trabajo para equilibrar las energías que estos centros manejan en nuestra vida diaria. El primer centro lo conocemos como el centro sexual. Está a la altura de el coxis. En esta parte de aquí adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, entonces el tema que se titula Los 7 centros de la máquina humana son 7 puntos sobre la columna vertebral
y vamos a empezar a estudiar centro por centro, qué energías maneja y qué función tiene y la necesidad de hacer un trabajo de purificación y equilibrio ahí. Entonces el primer centro a la altura del coxis es el centro sexual. ¿Sí? ¿Cuál es la función del centro sexual? La creación. ¿Sí? La energía sexual es también energía creadora sexual. A través de este centro es que la naturaleza pone a nuestra disposición la capacidad de crear. Uno no lo sabe, o lo sabe pero hasta cierto punto. Pero la energía sexual tiene la capacidad de crear. Dependiendo de cómo elijamos expresar nuestra sexualidad en nuestra vida personal e íntima, es el tipo de creación que vamos a generar y a tener en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, tenemos un centro sexual a la altura del coxis, donde se almacena la energía creadora sexual que nos permite una creación. Esa creación se puede dar de manera externa o de manera interna, dependiendo de cómo elijamos utilizar esta energía. Existen 3 clases de creación. ¿Sí? 3 formas en cómo podemos elegir expresar nuestra sexualidad, 3 formas en cómo elegimos cómo utilizar esta energía y dependiendo de esa elección, pues vamos a hacer una creación de algún tipo. La primera se le conoce como generar. ¿Sí? A través de la energía creadora sexual podemos generar, que es la creación exterior. ¿Cómo procreamos? O sea, a través de la utilización de la sexualidad entre un hombre y una mujer, hay un hijo, hay una descendencia, hay una procreación, hay un heredero, hay una creación de tipo exterior. Este tipo de sexualidad todos la conocemos. La sexualidad generativa, la sexualidad que genera en el mundo exterior un nuevo ser, un nuevo cuerpo físico que va a ser habitado por una alma, que va a pasar por su propia experiencia de evolución en este plano. Todos lo tenemos por sentado, ¿no? Pero existen otras formas de generar que pasan desapercibidas para nuestra vida porque no se dan en temas sociales, en escuelas, no está dentro de la cultura y la tradición este tipo de conocimientos. Eso nos permite, como dice, generar la procreación. Degenerar es otra cosa que podemos hacer con la energía sexual. Degenerar. La degeneración es una creación de tipo interior. También se le conoce como el infrasexo. Es decir, es un tipo de sexualidad cuando nos dejamos llevar por las bajas pasiones, cuando nos dejamos llevar por los instintos animales. Entonces, de esta manera, nosotros, sin saberlo, creamos y fortalecemos el ego animal. Es decir, que el mal uso del sexo crea el ego. ¿Cuál es el mal uso del sexo que hablamos en estos estudios? Es la práctica sexual exclusivamente para cumplir fantasías, cuando estamos fundamentados en el morbo, cuando estamos fundamentados en satisfacer nuestras bajas pasiones, cuando estamos apoyados en la lujuria, en la ilusión, etc. Que abre la puerta al desarrollo de la lujuria principalmente, y de la lujuria surgen todos los egos. Esto es algo que nadie sabe, que vamos a profundizar en este conocimiento. La lujuria es el primer defecto que tenemos y de ahí aparecen todos. ¿Cómo podemos nosotros más o menos empezar a pensar y entender cómo la lujuria es el defecto principal que abre la puerta a todos los defectos? Sí, pero no sé qué vas a decir de Génesis, pero yo no voy para ahí. Cuando un hombre está apasionado por una mujer, muy apasionado por una mujer, ese hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Si tiene que mentir, miente. Si tiene que matar, mata. Si tiene que abandonar a sus hijos, los abandona. Si tiene que perder todo su dinero, lo pierde. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de poseer a esa mujer. Entonces ahí podemos ver de cómo la lujuria nos abre las puertas a todos los defectos psicológicos.
Cuando la mujer le dice que no, el hombre se quiere suicidar, se va en las drogas para sobrellevar su miseria sentimental. O sea, la lujuria te abre las puertas a todos los defectos. Entonces, como todos somos seres con energía sexual, pues, y la utilización de esta energía genera placer y satisfacción, pues siempre tenemos este camino enfrente de utilizar la sexualidad de una manera inconsciente, apasionada, instintiva, animalesca, que al final nos termine convirtiendo en seres más instintivos, animalescos, iracundos, etcétera, ¿no? Y tenemos el tercer camino, que es regenerar. ¿Sí? El regeneramiento nos habla del conocimiento esotérico de la energía sexual, de cómo funciona y de la posibilidad que tenemos de utilizar esta energía para regenerar nuestras neuronas, para regenerar nuestro cerebro, para regenerar el cuerpo y para crear el alma. Entonces ya vamos a hablar de cómo podemos utilizar la energía sexual para el despertar de la conciencia en otros temas. Lo importante en este tipo de sexualidad son dos cosas. Primero, la pureza sexual. Alejarnos de todo lo que tenga que ver con bajas pasiones y lujuria. Y aprender a purificar nuestra psicología y empezar a ver a las personas tal y como son por dentro y no por cómo se ven por fuera. Ese es el primer trabajo. El segundo trabajo de regeneramiento es el ahorro de la energía sexual. La energía sexual, la simiente que todos tenemos, es también energía espiritual. ¿Sí? Porque esta energía sexual que tenemos da la vida. Y solamente el espíritu puede dar vida. Entonces, nosotros desconocemos que cuando sacamos la energía sexual del cuerpo, estamos perdiendo un montón de beneficios. Ya lo vamos a estudiar durante el tema. Entonces, cuando aprendemos a ahorrar la energía, cuando purificamos nuestros valores y cuando aprendemos a hacer del acto sexual con la pareja un acto religioso de meditación y de oración, entonces esta energía nos empieza a formar por dentro, nos empieza a dar capacidad, voluntad, ¿sí? Son los tres tipos de sexualidad hacia los cuales nos podemos dirigir. Podemos reproducir la especie, nos podemos degenerar o podemos regenerarnos. Son los tres caminos. Ya vamos a profundizar en otros temas acerca de esto. Luego tenemos a la altura del hueso sacro el centro instintivo. El centro instintivo tiene la función de controlar y sostener a la máquina humana. ¿Sí? El instinto es esa inteligencia de la naturaleza que permite que el cuerpo pueda sostenerse, que pueda existir. Entonces el sistema digestivo es parte del centro instintivo. El sistema neuronal, el sistema sanguíneo, todos estos sistemas son del centro instintivo porque nosotros no los operamos con conciencia. Es decir, cuando nosotros comemos, nosotros no vemos, no hacemos que nuestro intestino, ¿sí?, extraiga los minerales de la comida y etcétera, sino que esto se hace de manera automática, ¿sí?, porque hay una inteligencia que lo hace por nosotros. Cuando nosotros respiramos, no lo hacemos a voluntad, sino es algo automático. Y el mismo instinto es el que convierte el oxígeno en dióxido de carbono y permite que el oxígeno a través de la sangre llegue al cerebro y refuerce las neuronas, y todo esto se da de manera instintiva. Nosotros no tenemos que pensar para que este tipo de trabajo se haga. Se hace solo. El sistema cardíaco solito se sostiene porque hay una inteligencia que le está dando esa función, que proviene del centro instintivo. A través del centro instintivo surgen los deseos que nos permiten darle a la máquina el combustible que necesita para funcionar. Entonces el deseo de dormir es instintivo porque es algo instintivo que se da para que la máquina descanse y recupere. El instinto de comer, de beber agua, de protegerse, inclusive hasta de reproducirse. Todos estos deseos que nosotros tenemos
¿sí? Si hay mucho frío, sentimos ese instinto de abrigarnos, ¿no? Es un deseo natural que se produce solo y que está protegiendo la máquina humana. Todo esto proviene del instinto, pero aquí se empieza a formar mucho ego, porque la satisfacción de las necesidades humanas, como generan placer, entonces nos obsesionamos con esas sensaciones y queremos que esas sensaciones prevalezcan, no terminen. Entonces, como comer da placer, comer es una necesidad y tiene una función, pero como da placer, ya queremos comer a cada rato, ya queremos comer de más, ya queremos comer cosas que tienen buen sabor pero que no alimentan y caemos en la gula. Descansar es necesario, pero como descansar da placer, entonces caemos luego en la pereza. Si queremos reproducir la especie, el sexo es parte de esa reproducción, pero como da placer, luego ya queremos el sexo solamente por esa sensación. Y al final nos terminamos degenerando. Ya vemos cómo está la cultura ahora. La mujer termina siendo un objeto sexual, los divorcios, etc. Entonces, aquí nos empezamos también a degenerar instintivamente, porque no sabemos darle al instinto exactamente lo que necesita. No sabemos equilibrar esta función, y es en lo que tenemos que empezar a trabajar. Hay que dormir, pero lo necesario. Hay que comer, pero lo necesario. Y no forzar la máquina, ¿no? Luego tenemos el tercer centro, a la altura del ombligo. Es el centro emocional inferior. La función de este centro es la de sentir. En este centro es donde se producen los sentimientos, las emociones, las sensaciones. Por eso se dice uno que cuando uno está enamorado siente mariposas en el estómago, porque en este centro, que está a la altura del estómago, es donde está la energía emocional, que nos permite sentir diferentes tipos de sentimientos, ya sean positivos o negativos. Positivos como ¿cuál? Como la alegría, como la euforia, sentimientos que nos generan una satisfacción y que queremos repetir. O sentimientos negativos como el odio, el rencor, resentimiento, desesperación, impaciencia, miedo, que son sentimientos negativos que no queremos repetir, pero que se repiten y que ahí están a través de diferentes experiencias de la vida. Este centro emocional, si se fijan, dice inferior. Se le llama inferior porque el ego actúa y se manifiesta a través de este centro. Es decir, que las emociones que nosotros sentimos no son un reflejo de la verdad, sino son un reflejo de nuestras propias ilusiones, de nuestras propias fantasías, de nuestras propias ideas. Y no nos permiten juzgar la realidad con inteligencia, para actuar con conciencia y para hacer lo que tenemos que hacer, lo que es verdadero e útil para nuestra existencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la alegría de la borrachera. Como la borrachera produce alegría, entonces, y la alegría es un sentimiento que buscamos repetir, entonces nos vamos por ese lado de la vida y caemos en el vicio del alcohol. ¿Sí? Como la lujuria, el deseo sexual, que es un sentimiento positivo, es un sentimiento que genera atracción, que queremos perseguir, que al final lo confundimos con sentimientos de amor, de honestidad, de cariño, y que en el fondo no es así, es puro romanticismo, es pura lujuria disfrazada. ¿Sí? Entonces, los deseos no nos permiten llevar a cabo, este tipo de deseos no nos permite llevar a cabo la gran obra, porque nos inclinan a la involución, nos generan gusto por aquellas cosas que nos degeneran: alcohol, fiestas, drogas, entretenimiento, redes sociales, películas. Todo lo que no nos sirve y nos degenera, sentimos atracción hacia eso. Y hacia lo que necesitamos de verdad, sentimos resistencia, apatía, pereza,
si queremos meditar, si necesitamos hacer dieta y elegimos hacer dieta, si necesitamos hacer ejercicio y elegimos hacer ejercicio, empezar a leer un libro, rezar antes de dormir. Todas estas cosas cuestan. Cuando las queremos hacer cuesta, no tenemos fuerza, nos genera sueño, cansancio, apatía, estrés, impaciencia. Este centro no nos permite actuar con conciencia. Por eso le estamos llamando centro emocional inferior. Son emociones que ocurren en nuestra vida, dependiendo de las cosas que vivimos, pero que no son una pauta, un fundamento de nuestra conciencia para poder saber qué es verdad o qué es mentira. ¿Sí me explico? Entonces es un centro que tenemos que observar y aprender a equilibrar nuestras emociones. Luego tenemos, aquí están todas las emociones que sentimos, que son producto de la fantasía. Uno sale caminando y mira a ver una persona y sentimos que la persona nos vio feo y nos sentimos con disgusto hacia esa persona, pero a lo mejor la persona nunca nos vio feo, ni siquiera nos prestó atención. Son nuestras emociones que se activan a través de nuestra ilusión, fantasía. Llegamos a la oficina, dice el jefe que va a haber una junta y viene la emoción del temor de que me van a despedir. Y eso no es cierto, es la fantasía. Esas emociones son producto de nuestras fantasías. La junta se trata de algún tema que no tiene nada que ver con el recorte personal, ¿no? Y así por el estilo. Todas nuestras emociones del diario vivir están apoyadas en la fantasía y en la ilusión. Y por eso debemos de observarlas para darnos cuenta de eso. Luego tenemos a la altura del corazón el centro intelectual inferior. ¿Cuál es la actividad del centro intelectual inferior? Pensar. A través de este centro es donde está la energía de la mente. La energía que nos permite pensar, recordar, memorizar, almacenar información, comparar, razonar, idear, imaginar. Todas estas funciones de la mente se producen con la energía que se almacena en este centro, a la altura del corazón. La mente es muy útil, pero para cuestiones técnicas. ¿Sí? Que el coche no funciona. Bueno, tenemos que pensar a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Y podemos pensar, razonar, deducir, crear hipótesis, evaluar esas hipótesis y decir, a lo mejor es el carburador o es esto o es lo otro, plantear riesgos, plantear soluciones, posibilidades, y todos estos conocimientos técnicos cumplen una función. Pero cuando la mente inferior empieza a querernos plantear los caminos de nuestra vida íntima espiritual, es donde nos perdemos. Porque la mente en cuestiones del espíritu produce condicionamiento, creencias, dogmas, ideas que nos hacemos de la vida, que se contradicen con la realidad, pero que al final la idea siempre predomina en nuestra vida. Y no podemos ver la realidad de una situación porque la idea no nos permite verla, nos condiciona. Entonces, la idea que tiene una persona, por ejemplo, de que la vida solamente es una vez, entonces hay que aprovechar la vida, y se va y se embriaga y se droga y se acuesta con 50 mujeres, y la persona no se puede dar cuenta de que ese concepto es falso. O sea, la vida le va a mostrar a través del sufrimiento que su idea de lo que es la vida no es real cuando vengan las consecuencias de todos esos actos. Pero la persona no lo puede ver, porque esa idea que tiene en su mente lo condiciona. Entonces, a través de la memoria y de razonamiento, de la comparación, no podemos tomar decisiones fundamentales en nuestra existencia. O sea, en relación, por ejemplo, a la pareja. ¿Quién será mi pareja? ¿Quién escojo como pareja? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con fulanito o con fulanito? Y entonces voy a comparar
Eso de la mente, ¿no? A ver quién tiene más dinero, a ver quién tiene las nalgas más grandes, ¿no? Y vamos a compararlos, a ver quién es más inteligente, quién es más amable, y de acuerdo a la conclusión de esa comparación, vamos a elegir a la persona con la cual nos vamos a casar. Fracaso total. Porque la elección de la persona tiene que ser de un aspecto espiritual. Y en el espiritual no hay la comparación. ¿Sí? Hay la percepción, la noción, la conexión. La comparación sirve para cuestiones técnicas. Si vas a comprar un celular, pues hay diferentes celulares, hay diferentes gamas. Entonces ahí sí sirve la comparación. Compara los precios, la memoria RAM, el tamaño, sus funciones. Ahí sí la comparación, pero no la comparación de personas. Eso es algo espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, con la mente se llama centro intelectual inferior, porque en este centro también se manifiesta el ego. También se expresa el ego. Entonces, suponemos siempre lo peor, recordamos cosas que generan odio, tenemos traumas complejos, miedos, fobias. Entonces, todo esto nos hace involucionar, porque es el ego quien se manifiesta en este centro. Y por eso tenemos que observarlo. ¿Sí? Aquí están todos los yoes que a través de la energía mental, a través del pensamiento, todo el tiempo nos insinúan sus cosas. A través del pensamiento. No les digas eso, no le hagas caso, deja que se vaya. Y todos esos pensamientos son puros yoes que no nos dejan actuar con conciencia, ¿no? Luego tenemos el centro motor, a la altura de la laringe. La función de este centro es coordinar. Este centro permite coordinar todos los movimientos que nosotros necesitamos para poder desenvolvernos inteligentemente en nuestra vida. Tales como caminar, como hablar, como mover las manos al cocinar, al escribir en la computadora. ¿Se dan cuenta? Para hacer estas cosas no tenemos que pensar. No pensamos porque estas actividades no pertenecen al centro intelectual, pertenecen al centro motor. Es completamente independiente. Entonces al principio sí tenemos que pensar, como cuando vamos a montar bicicleta por primera vez, como es un ejercicio que nunca hemos hecho. El centro motor todavía no sabe cómo realizarlo. Al momento de montar bicicleta por primera vez, necesitamos de la conciencia, necesitamos prestar atención, porque si no nos caemos de la bicicleta. Pero una vez que a través de la repetición y de la práctica, el centro motor domina los movimientos de la bicicleta, ya no tenemos por qué pensar. Ya solamente nos subimos a la bicicleta y nos vamos automáticamente. Si ya el centro motor domina ese centro. Y si metemos al centro intelectual ahí, podemos correr peligro, porque con el intelecto saboteamos el centro motor y entonces viene la falla de la máquina humana. Voy a poner un ejemplo. Un experto en cocina agarra los tomates y la cebolla y sin pensar los corta rapidísimo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Como una máquina. Fum, fum, fum. Todo eso lo hace a través de la capacidad que ha desarrollado con el centro motor. Pero si ese cocinero se pone a pensar en ese momento en lo que está haciendo, intenta cortar el tomate con la mente, se puede cortar un dedo. En ese momento falla. Sí, porque ya está queriendo llevar la actividad con el centro que no es. Tú vienes manejando la bicicleta normal, te dejas llevar, el centro motor es quien lo hace. Pero cuando tú quieres llevar el control de la bicicleta, te da miedo y pedaleas de más y el freno y empiezas a perder el equilibrio. Cuando piensas en la actividad que estás haciendo, la empiezas a hacer mal. Porque la actividad no es del centro intelectual, es del centro motor. ¿Me explico?
Luego tenemos el centro emocional superior a la altura de la glándula pituitaria, ¿sí? En el entrecejo. La actividad de este centro nos permite juzgar objetivamente la realidad. Nos permite sentir la realidad tal y como es. Porque así como el ser humano tiene la funcionalidad de sentir cosas que son ilusorias y que son productos de la fantasía, también es cierto que el ser humano tiene la capacidad de sentir la realidad. Porque si no tiene esa capacidad, pues el ser humano siempre va a estar destinado a la involución. Pero podemos sentir la realidad tal y como es. Ese sentimiento no proviene del centro que está ubicado en el ombligo, sino proviene del entrecejo, lo que nos permite sentir la realidad tal y como es. Las sensaciones, como a veces una madre está en la casa viendo la telenovela y tiene la sensación de que a su hijo algo le está pasando. Tiene esa sensación y le llama al hijo y resulta que el hijo está metido en un lío. O está enfermo, se siente mal, o está deprimido, no sé. Entonces, ¿cómo la mamá lo supo? Dice la mujer, no, pues no sé, es una sensación, un instinto de maternidad, no sé, una conexión con el hijo, ¿no? Hay esa sensación de que algo le está pasando y es real. ¿Sí? Ese tipo de emociones provienen del centro emocional superior. Por eso se le llama superior, porque es real, porque es de la conciencia, porque es del ser, porque nos guía para actuar con inteligencia, con amor y con sabiduría. Del centro emocional superior es en donde nosotros podemos sentir las cosas que necesitamos para crecer como seres humanos, tales como el arrepentimiento, el sentimiento de cuando uno se arrepiente de algo, proviene de este centro, los que nos permite superarnos y mejorar. El remordimiento de conciencia, la sensación de que algo hicimos mal y nos sentimos incómodos, como que sucios por dentro, proviene de este centro. Es una sensación superior que nos está avisando a través de las emociones que hemos actuado de una manera inconsciente, ¿sí? Las emociones de generosidad, de altruismo, de querer ayudar a otra persona, de pedir perdón o de perdonar a alguien, de compartir el sentimiento de agradecer lo que tenemos, todo ese tipo de emociones que nos conectan con el espíritu provienen del centro emocional superior. ¿Sí? Se le llama superior porque siempre unifica, fraterniza a la humanidad. Sí, hace que nos unamos en familia, en sociedad, por el bien común. Por eso se le llama centro emocional superior. ¿Sí? Porque este centro es de la conciencia, es de nuestro ser. Y está simbolizado por el tercer ojo de los hindús. También se le conoce como el ojo de Brahma, el ojo de Horus, de los conocimientos del antiguo egipcio, de la época de los faraones, ¿sí? Y todas estas alegorías del tercer ojo que da el poder de la clarividencia están relacionados con este centro. Son historias, símbolos, cuentos, conceptos que hacen alegoría a este centro. ¿Sí? El tercer ojo del libro de Rosa Rampa, buenísimo, ahí cómo habla de todos los poderes que accede Rosa Rampa a través de la abertura de este ojo. ¿Sí? Se le llama el poder de la clarividencia porque es lo que te da claridad. O sea, la clarividencia no es precisamente el poder de ver gente muerta, el poder de ver el futuro. No, la clarividencia, su nombre lo dice, es ver con claridad. El poder de ver con claridad, más allá de las apariencias, lo que en verdad está sucediendo. Todos tenemos esta capacidad. ¿Es como la intuición? No, la intuición viene después, ahorita viene, ¿sí?
Sí, pero está relacionado con la intuición, por supuesto, ¿sí? Entonces, a través del centro emocional superior sentimos compasión, devoción, generosidad y nos unen con nuestro espíritu, ¿no? Luego tenemos el centro intelectual superior a la altura de la glándula pineal, arriba de la glándula pituitaria, ¿sí? Este es el centro de la polividencia, este es el centro de la intuición, también se le conoce como la voz del corazón, ¿sí? Que son los pensamientos de nuestro ser que si estamos muy relajados, en algún momento de nuestra vida podemos percibir que nos dan guía, que nos advierten, que nos dan indicaciones de qué hacer y de qué dejar hacer. Se le conoce como la intuición. ¿Qué es la intuición? Es aquello que sabes, pero que no sabes porque lo sabes. Pero sabes que lo sabes. O sea, cuando tú sabes que algo es verdad, pero no sabes por qué lo sabes. O sea, no tiene un razonamiento, porque es un conocimiento que proviene del centro intelectual superior, no del centro intelectual inferior. No tiene razonamiento, ni comparación, ni es producto de la memoria. Y nos podemos conectar con este centro cuando estamos tranquilos. Y nos avisa de cosas que necesitamos en nuestra vida personal. Como si uno le invita a un proyecto económico, de repente este centro te habla y te dice, no te metas en ese proyecto, no te metas en ese negocio. Hay una voz que te avisa, que te dice, no te metas ahí. Y uno le dice al amigo, ¿sabes qué? Eso, no sé cómo lo sé, pero eso está chueco. No te metas ahí, ¿sí? Y luego el amigo se mete y al final termina estafado. Y uno dice, es que yo lo sabía, pero como no pudiste explicarle al amigo, no supiste darle un fundamento porque no sabes por qué lo sabes, porque es algo intuitivo, pues ahí se fue. Y a veces se va uno también así. Hasta con cosas bobas, que a mí me ha pasado muchas veces donde salgo de la casa y la voz de la conciencia me dice, lleva tu paraguas. Y uno ve el cielo y no ve nublado. Y uno dice, no va a llover. Y te vas sin el paraguas. Y luego se nubla, llueve. Y uno mismo dice, mi conciencia me dijo que agarrara el paraguas y no le presté atención. Con unas amistades, con unas fiestas, donde algo me dice que no vaya y fui y algo me pasó, o algo me dijo que yo lo hiciera y no lo hice y después me di cuenta de la oportunidad que perdí. Siempre hay algo que nos habla, algo que nos guía. Ese algo es el espíritu, que también nos habla y nos dice detente, o que nos habla y nos dice muévete, vaya, haga. A lo mejor ustedes están aquí por la intuición, por el centro intelectual superior, donde ustedes a lo mejor vieron una publicación, una ficha en un poste y algo les dijo, anda. Una voz les habló, les dijo, anda. Es el centro intelectual superior, en donde nuestro ser se comunica a través del pensamiento. O a lo mejor vieron una publicidad y no escucharon ninguna voz, sino que sintieron, tuvieron esa sensación de que tienen que ir. Entonces no fue el centro intelectual superior el que se activó, sino es el centro emocional superior el que se activó. Entonces veo el afiche y siento que tengo que ir, o veo el afiche y algo me dice que tengo que ir. ¿Sí? Centro emocional o centro intelectual superior. Dos centros en donde nuestro ser se comunica con nosotros. ¿Sí me explico? Y bueno, estos son los 7 centros de la máquina humana. Sexual coxis, instintivo sacro, emocional inferior de ombligo, intelectual inferior corazón, centro motor laringe, emocional superior
pituitaria, intelectual superior, pineal. Son 7 centros. De estos 7, hay 5 en donde opera el ego. En el centro sexual, por supuesto que opera el ego, que es lo que genera la fornicación y la depravación sexual. El centro instintivo, por supuesto que opera el ego, ¿sí? Porque luego dormimos por necesidad, pero luego nos agarramos unas horitas de más. El centro emocional inferior, por supuesto que lo controla el ego, emociones que provienen de la fantasía, el pensamiento, por supuesto. El centro motor, por supuesto, insultar es el centro motor y el ego lo domina. Golpear, amenazar, señalar, ¿sí? Son parte del centro motor que está siendo dominado por el ego. Pero el centro emocional superior y el centro intelectual superior maneja la energía de la conciencia. No están caídos, no están desequilibrados, no los utiliza el ego y siempre están disponibles para nosotros, siempre. Pero para poder acceder a la actividad del centro intelectual superior y del centro emocional superior, necesitamos equilibrar los 5 centros inferiores de la máquina humana. Si el centro sexual no lo mantenemos equilibrado, si el centro instintivo no lo mantenemos en su lugar, si el centro emocional inferior no lo mantenemos pasivo, si el centro intelectual no lo mantenemos pasivo, nunca vamos a acceder a la actividad de estos 2 centros. Por eso la gente se pierde, por eso la gente se degenera, por eso la gente se confunde, toma malas decisiones, se hace daño a otras personas, porque guía su vida a través de los 5 centros inferiores en donde el ego se expresa. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Realizar la Magnus Opus, que es realizar la gran obra. ¿Que consiste en qué? ¿Qué es el despertar de la conciencia? En relación a este tema, despertar la conciencia consiste en equilibrar estas actividades para poder acceder a la guía del centro emocional superior y del centro intelectual superior y hacer lo que nuestra conciencia nos diga. Eso es lo que queremos. Queremos que nuestra conciencia nos guíe. Eso es el despertar de la conciencia. Buscar que la conciencia nos guíe. Para que la conciencia nos pueda guiar, para escuchar la voz de la conciencia o la voz del corazón, tenemos que dejar de escuchar la voz del ego. Tenemos que dejar de escuchar la voz de la gente, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de lo que dice sotanito y fulanita. Tenemos que dejar de escuchar esas voces para poder escuchar la voz del corazón. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar estos 5 centros de la máquina humana inferiores para poder acceder a la actividad de los centros superiores? Y es aquí donde viene el ejercicio. Es aquí donde viene la técnica. A partir de la rectitud esotérica, que es una técnica que representamos con esta imagen. ¿Sí? La representamos con un cuadrado que tiene 4 ángulos rectos. Estos ángulos rectos representan el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Hay que aprender a autoobservarnos. Hay que estar siempre observando a cada momento todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que decimos, todo lo que sentimos, hacemos y todo lo que decimos. ¿Sí? Hay que estarlo autoobservando para darnos cuenta si lo que estamos haciendo en un momento es verdadero, justo y útil. Si no es verdadero, si no es justo, si no es útil, lo descartamos. Entonces, ¿esto que estoy pensando en este momento es real? ¿Es justo? ¿Es útil? Si no es así, este pensamiento es de un yo
y tiene que morir. Y me niego a ese pensamiento. Me mantengo en calma. Esto que estoy sintiendo en este momento, ¿es real? ¿Es justo sentirme así? ¿Es útil este sentimiento si siento resentimiento hacia una persona? ¿Es útil este resentimiento? ¿Me sirve de algo? Si no me sirve de nada, este resentimiento es producto de un yo y tiene que morir. ¿Es justo? Porque de repente siento resentimiento hacia una persona y la persona no me ha hecho nada malo. O voy al banco y le digo a la persona que me atiende en el banco, necesito un crédito. Y la persona que atiende en el banco, claro que sí, ahorita en la computadora lo tramito. Y resulta que en el sistema le aparece que no se va a otorgar ese crédito por parte del banco. Entonces el asistente del banco te dice, disculpe, pero no se autorizó el crédito. Entonces uno automáticamente a través de su ego se molesta y empieza a sentir odio hacia el asistente del banco. Pero no es el asistente quien está negando el crédito, sino es el banco a través de su sistema. El asistente solamente está informando lo que el sistema le está entregando. ¿Es justo entonces molestarnos con esa persona que pues no está tomando esa decisión? ¿Sí? Entonces ahí nos vamos con lo verdadero, lo justo y lo útil. Entonces, aquello que quiero decir es útil. ¿Sirve de algo comunicar esto? Si no, esto que quiero decir es de un yo y tiene que morir. No lo digo. ¿Esto que voy a decir es real? ¿Me consta que de verdad está pasando? ¿O quiero contar algo que es producto de mis fantasías y de mis charlas internas, que están llenas de exageración e interpretaciones? Si me doy cuenta que no me consta aquello que quiero decir, no es verdadero, entonces esto que quiero decir es de un yo y tiene que morir. Y no lo digo. Esto que quiero decir es justo, es decir, es el justo momento para hablar, es el justo momento para hablar del tema. Porque hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Hay momentos para decir las cosas. Entonces es momento de decir esto. Es justo este momento, si no, no lo digo. Entonces tenemos que aprender a cuestionarnos, porque es a través del cuestionamiento que vamos a poder detectar la actividad de los diferentes yoes, de los diferentes defectos que nos caracterizan. Entonces, si uno hace este ejercicio de todo el tiempo cuestionar lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice, lo que se hace, se va a dar cuenta que la mayoría de las cosas que pensamos, sentimos, decimos y hacemos son producto de los yoes. Que casi nada de lo que decimos, pensamos y hacemos es útil, ni verdadero, ni justo, ni nada. Entonces empezamos a morir, a morir, a morir, a morir, y empezamos a equilibrar los 5 centros inferiores. Empezamos a ahorrar esa energía y vamos a empezar a sentir la actividad de los centros superiores de conciencia que nos van a guiar por el camino del despertar. Pero este es un ejercicio que se tiene que realizar y que está en sus manos hacerlo, ¿no? Si ustedes lo hacen, van a avanzar. Si ustedes no lo hacen, no van a avanzar. Es una técnica. Cuestiónense. ¿Qué van a hacer al rato después de aquí? ¿Qué van a hacer? Cuestionen. ¿Es útil lo que van a hacer? ¿Es real? ¿Es justo lo que ustedes realmente necesitan? Ese tiempo que le van a dedicar a esa actividad, ¿es justo para eso? Y si no, empiecen a negarse, porque todo eso es producto de esos yoes y es lo que los está llevando por el camino del sufrimiento y la amargura. Pues hay que aprender a equilibrar los centros de la máquina humana a través de este simple ejercicio.
recto pensar, sentir, obrar y hablar. O autoobservar y autocuestionarnos. Si es verdadero, si es justo, si es útil. Esta es una pequeña historia que se le conoce como los 3 filtros de Sócrates, que son diferentes: verdad, bondad y utilidad, que también es completamente válido. Hay una historia de Sócrates en donde una persona se acerca a Sócrates y le pregunta: ¿sabes de lo que me acabo de enterar de uno de tus discípulos? Y Sócrates le contestó: a ver, antes de que me digas, permítame hacerte la evaluación de los 3 filtros. Y la persona dice: adelante. ¿Te consta que es verdadero aquello que me vas a decir de mi discípulo? Y la persona dice: pues no sé si es real. Yo le voy a decir lo que yo escuché. Ok. Dice luego Sócrates: filtro de la bondad. ¿Lo que me vas a decir de mi discípulo es algo bueno acerca de él? Y dice la persona: no, al contrario, es algo muy malo. Ok, dice Sócrates. Tercer filtro, utilidad. ¿Me sirve de algo saber lo que me vas a decir de mi discípulo? Y dice la persona: pues no sé, a lo mejor y no le sirve de nada. Entonces saca su conclusión Sócrates: si lo que me vas a decir de mi discípulo no te consta que es real, además no es nada bueno acerca de él, y además no me sirve de nada saberlo, ¿por qué quería yo escucharte? Y se negó a escuchar a esta persona y no la escuchó. Así tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Así tenemos que hacer nosotros con nuestras amistades, a los lugares a donde vamos y las personas con las cuales nos relacionamos. Lo que vamos a aceptar como cierto de los medios de comunicación, de las redes sociales, de lo que cuenta la gente. ¿Qué tanto nos consta que es real, que es bueno, que es útil, que es justo? Si no, hay que descartarlo. Así sea tendencia, así todo el mundo lo esté haciendo, así todo el mundo lo haya aceptado como verdad, como algo bueno. Compartir memes. ¿Qué tan necesario es? ¿Qué tan bueno es compartir memes? Entrar a redes sociales, ver películas, escuchar música, platicar con la vecina. Todo eso hay que cuestionarlo. Lo que vamos a comer, lo que queremos hacer en un determinado momento. Si nos lo preguntamos, vamos a ver todas las cosas que tenemos que trabajar. Y vamos a empezar a sentir la guía de nuestra conciencia. Y vamos a poder cambiar, crecer, lograr el amor y la sabiduría. Pero tenemos que hacer el ejercicio. Y equilibrar las emociones, los pensamientos, el instinto, la energía sexual. Trabajar con las bajas pasiones. ¿Qué preguntas quedan del tema? Hay una en red. Creo que la tienes ahí. Juan nos dice: Víctor, buenas noches. Saludos desde Perú. Excelente conferencia. Una pregunta: ¿los solteros también pueden regenerar sus neuronas? ¿O se puede regenerar los pulmones? Así es, Juan. Estás hablando, me imagino, de la energía sexual porque estás comentando que los solteros, ¿no? Sí, hay que aprender a ahorrar la energía sexual, esté uno casado o esté uno soltero. Si uno está casado, la energía que se ahorra se puede trabajar con la pareja en un acto sexual donde hay meditación, donde hay oración, pero donde la energía no sale del cuerpo. La simiente es espiritual, no debe de salir del cuerpo. La simiente, o sea, la palabra semen viene de la palabra simiente, ¿sí? Esos líquidos, dentro de esos líquidos está el espíritu, está la vida, está la fuerza de nuestra conciencia. Hay que mantener esa energía dentro y nuestro cuerpo reabsorbe esta energía y la trabaja y regenera las neuronas. Entonces, si uno está soltero, solamente ahorra la energía. Ya vamos a enseñar después unos ejercicios para solteros.
Si uno está casado, puede trabajar la energía con la pareja en un acto de amor, en un acto sexual, donde va a haber oración, donde va a haber cariño, donde va a haber expresión de respeto y admiración hacia la pareja, ¿sí? Y donde al final de esa actividad, esa energía no sale del cuerpo. Entonces esa energía que se activó, que se unió a la de la mujer, ya tiene una fuerza adicional y genera un trabajo mucho más profundo en el alma humana. Ya vamos a hablar profundamente de estos temas más adelante. Si ahorita solamente se está dando el conocimiento de una manera muy superficial para darles, digamos, como que la base de que esto existe y que hay un trabajo por hacer en relación al sexo. Ya que uno lo vaya como que estudiando, meditando, trabajando, madurando en este tema, para que cuando llegue el tema donde se explique a profundidad, uno no caiga en la confusión, en el rechazo, en la negación de algo que no ha sido capaz de entender, ¿no? Pero sí, la energía siempre se queda dentro del cuerpo. Y lo que dijo de los pulmones, también por añadidura, si tiene la energía en el cuerpo, eso es energía vital, y entonces cualquier cosa que necesite regenerarse, regenera con energía vital. O sea, por ende, por colateral, por consecuencia, sus pulmones sí van a regenerar. Así es, la energía sexual es energía vital. Si la mantenemos dentro de nuestro cuerpo, la vitalidad se fortalece y es una fuerza que nos ayuda a rehabilitarnos de las drogas, del alcoholismo, del tabaquismo o de cualquier cosa que hayamos hecho. Uno se puede regenerar. Y había personas que se metieron en las drogas, que ya el cerebro les dejó de funcionar correctamente, que llegaron a entender la enseñanza, que la trabajaron, que empezaron a ahorrar su energía sexual, que dejaron las drogas y las malas amistades y que su cerebro se regeneró y regresaron hasta ser mucho más conscientes e inteligentes que antes, ¿no? Se puede, así que... Perdón por interrumpir, igual la energía vital de los alimentos puros, porque también, siendo que tienes el objetivo ahí, esta persona que está preguntando, porque también del aire puro, de la mañana, por ejemplo, o de las comidas y bebidas puras, también se obtiene energía vital para regenerar, o sea, no solo del semen. Así es. Entonces es importante también que tenga todo un conjunto ahí, porque si ahorra el semen, pero se droga o fuma tabaco en exceso, de nada le sirve. Claro. No sé. Todos lo están comiendo los yoes. Sí. Así es. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Todo muy bien. Marta nos manda saludos. Se me fueron los comentarios. Gaspar nos manda saludos. Liliana, Soledad nos manda saludos. Y bueno, pues creo que son todas las inquietudes entonces por este tema. Hay que empezar a practicar, a cuestionarse, a equilibrar los centros de la máquina humana y conocerlos cómo funcionan. Observar las emociones, observar los pensamientos, observar el centro instintivo, observar el centro motor. ¿Cómo observa uno el centro motor? A ver, ¿quién me da un ejemplo? Según el comportamiento que uno tenga. Por ejemplo, observar cómo uno camina. Observar cómo uno está caminando sin pensar, porque si uno piensa ya está metido en el otro centro. Observar cómo estás sentado, si no estás muy jorobado, estás más erguido, si luego te duele la espalda, eso también es del centro motor. Observar lo que uno dice, porque la lengua está relacionada con el centro motor. ¿Sí? Observar lo que hace con las manos, que a veces uno hace cosas inconscientes con las manos, como comerse las uñas o algo así. Observar eso, es observar el centro motor. ¿Sí? Si uno come, por ejemplo, y se relaja, puede observar a lo mejor su centro instintivo y siente
cómo el intestino, ¿no? Trabaja, ¿no? Allá está observando el centro instintivo. Instintivo. Me confunde. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos la próxima semana en otro tema más. Próximo martes hay meditación para las personas que quieran participar. Adelante, martes a las 7:30. Vamos a hacer una meditación relacionada a este tema de los 7 centros. Vamos a trabajar un defecto psicológico y lo vamos a estudiar en cada uno de los centros para que vayan aplicando la meditación en relación a este tema, ¿no? Las personas online que quieran participar en la meditación, que entren al grupo de meditación y autoconocimiento que tiene una foto del Buda, que es un grupo que está enlazado a la página, ahí les aparece información y ahí transmitimos la meditación para que puedan participar en ella. Entonces, cualquier otra duda que nos manden un inbox y les vamos a pasar también la lección en PDF para que puedan estudiar y complementar la conferencia con el tema, ¿no? Con una lectura en donde ustedes mismos puedan profundizar acerca de eso. Pues muchas gracias a todos por venir, nos vemos la próxima semana.